Hermanos, le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer. Gloria a Jesús. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Gloria a Jesús. Un mensaje para reflexionar. Te pregunto en esta tarde, ¿cómo está viviendo usted su vida? Y me pregunto yo también, ¿verdad? Porque la palabra es para todos. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Será que vivimos una vida cristiana? ¿O simplemente vivimos una vida religiosa? Meditemos, y en cuanto nos ahondemos más en la predicación de esta tarde, nos vamos a poder dar cuenta si estamos viviendo una vida verdaderamente cristiana. Cuando hablamos de cristiano, estamos hablando de una vida, de una relación, una comunión estrecha con Cristo. Vivir una vida de acuerdo a como Él quiere que nosotros vivamos y no una vida conforme a lo que nosotros queremos. Porque ese es el problema grande de hoy en día de nosotros los humanos. Ha sido en todos los tiempos ese problema de que el ser humano quiere vivir la vida conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Por eso el tema de esta tarde es cristianos o religiosos. Amén. ¿Qué somos? ¿Somos cristianos o somos religiosos? Que nos gusta la religión. Leemos lo que dice la palabra. Mateo capítulo 7, verso 24. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cualquiera, dice, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera, vuelve a decir, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero aquí dice, y cayó, y fue grande su ruina, dice. Amén. Pidámosle al Señor que nos hable en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que te glorifiques a través de ella en nuestras vidas. Habla nuestro corazón, habla, Señor, a nuestras vidas. Que tu palabra pueda, Señor, llenar nuestros corazones, pueda redarguirnos
que pueda, Señor, tocar nuestras vidas y que cambiemos, Señor, todo aquello que necesita ser cambiado a través del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Glorifícate, Señor. Reprendemos toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, tu Espíritu Santo, sea ministrando, Señor, nuestras vidas, sea llenando nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Usa mis labios, Señor, sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor. Permítame ordenar esto. Gloria a Jesús. ¿Cristianos o religiosos? Es el tema de esta tarde. Cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, Él vino a predicar el evangelio de salvación. Si usted se fija, cuando Jesús vino, Él dice que visitaba el templo. Él compartía, leía la palabra en los templos judíos de aquel entonces. Pero la doctrina que Jesús trajo, el evangelio de salvación, vino a confrontar a la iglesia de aquel entonces, a los religiosos de aquel entonces. Entonces Jesús, en otras palabras, el evangelio, hermanos, vino a chocar con aquellos religiosos que habían recibido la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, pero habían inventado, hermanos, un montón de cosas de tal manera que venían a chocar con el evangelio de Jesús. Por eso algunos he escuchado yo que dicen que Jesús no se vino a ser miembro de ninguna de las iglesias de aquel entonces o de las religiones. No se vino a reunir con los judíos, con los saduceos, con los fariseos, con todas las religiones que habían en aquellos tiempos, sino que Él vino a traer el evangelio de salvación, donde llamó a 12 hombres para que viniera para enseñarles el evangelio y para enviarlos a predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Porque, hermanos, los religiosos de aquel entonces, aunque habían recibido la ley de Dios, la ley que Dios le había dado a Moisés, se habían desviado y ya no vivían una vida en comunión con Dios, sino que lo que ellos vivían era una religión. Igual que hoy en día, hay muchas personas que lo que tienen es una religión y se sienten bien y dicen: no, yo pertenezco a tal religión, porque se sienten bien el poder pertenecer a una iglesia o a una religión. Pero lo que Dios quiere es que el hombre no tenga una religión, sino que lo que Dios quiere es que que el hombre tenga una relación personal con Dios. Amén. Una relación, porque cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, hermano, hay cambios en nuestras vidas. La vida del hombre es transformada, pero cuando lo que el hombre tiene
Una religión, hermanos, la vida de aquella persona no cambia. La persona sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. No hay un cambio, no hay una transformación. Y no importa en qué iglesia usted se congregue. Porque el reunirse en una iglesia, eso no lo hace a usted, no me hace a mí un cristiano, un hijo de Dios. Lo que tenemos es una religión. Es una religión. Escuchen lo que Jesús nos habla en este pasaje. Él dice que cualquiera que oye la palabra. Y si se fija que aquí Jesús divide, hermanos, en dos grupos, los que oyen la palabra, porque la palabra, hermanos, todo mundo la puede escuchar. Todos estamos escuchando la palabra, los que estamos acá, los que nos están viendo, todos están escuchando la palabra. Y por eso Jesús, cuando inicia, Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Y en el segundo, en el versículo 26, vuelve a decir, pero cualquiera que me oye estas palabras. Pero Él divide en dos grupos. Está el grupo de los que oyen la palabra y las hace. Y está el otro grupo que oye la palabra y no las hace. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que hay dos grupos de personas. Uno, los que escuchan esa palabra y la ponen en práctica. Hay un cambio, hay una transformación en su vida. Y están aquel otro grupo que oye la palabra, pero no la ponen en práctica. Son aquellos que dicen, qué bonito estuvo el mensaje, pero hasta ahí nada más. Sí estuvo lindo, pero no lo ponen en práctica. Jesús aquí nos habla de la importancia de oír la palabra y de hacer la palabra de Dios. Nos habla de la importancia de oír la palabra y de que usted y yo la pongamos en práctica. Amén. ¿Sabe que hay una bendición grande cuando nosotros escuchamos la palabra y la ponemos en práctica? Jesús, en este mismo pasaje, hermanos, Él explicó los dos efectos que hay para aquellos que oyen y hacen la palabra, la ponen en práctica, y para aquellos que la oyen y no la ponen en práctica. Él dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice que los compara en primer lugar a un hombre prudente. Todos aquellos que escuchamos la palabra y que la ponemos en práctica, Jesús dice que usted es un hombre prudente, es una mujer prudente. Pero aquellos que oyen la palabra y no las hacen, no la practican, no la ponen en práctica, dice que son insensatos. Partiendo de ahí, ¿de qué grupo estamos nosotros? ¿De los prudentes o de los insensatos? ¡Aleluya! Entonces dice que aquellos que practican, aquellos que hacen la palabra, no solamente, hermano, los llama prudentes, sino que dice, hay una bendición grande, que dice que cuando nosotros oímos la palabra y la ponemos en práctica, dice que somos insensatos, que estamos, dice, edificando, hermanos, porque mire, en esta vida todo el tiempo nosotros edificamos, sea para bendición o sea para destrucción de nosotros mismos, porque dice que los que oyen la palabra y las hacen están edificando, pero el fundamento, como es Cristo Jesús, dice que lo están edificando sobre la roca. Y cuando vienen los ríos, vienen los vientos y soplan, hermanos, y dan con ímpetu sobre la casa que nosotros hemos edificado en la roca que es Cristo, dice que, hermanos,
hermanos, solo soplan y pegan y no pasa nada. Gloria a Dios. Esos son aquellos cristianos, no los religiosos. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando habla de ríos, hermanos, de vientos que soplan, hermanos, habla de los problemas, de las dificultades que nosotros pasamos en esta vida. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen esos problemas, esas dificultades? Si oímos la palabra y la ponemos en práctica, no pasa nada, no nos mueve. Amén. Nosotros seguimos adelante. Si sentimos el golpe, pero no los derriba. Aleluya. Sentimos el problema, la dificultad, pero eso no nos mueve a retroceder, sino que nos mantiene firmes y seguimos avanzando. Amén. Nos advierte el Señor aquí que las tribulaciones de la vida nos van a golpear tarde o temprano. Probablemente en este preciso momento usted esté pasando por problemas, por tribulaciones. Es ahí la importancia cuando nosotros ponemos en práctica que no tenemos una religión, sino una relación con Dios. Amén. La palabra que Dios nos habla, eso nos mantiene firmes, hermanos. Porque en primer lugar, Jesús dijo que en el mundo que nosotros vivimos, en el mundo que usted vive, que creo que es el mismo, el mío, hermano, dice que vamos a pasar por aflicciones. Amén. ¿Quién no pasa por aflicciones, hermano, en esta vida? Todos. Unos de una manera, otros de otra. Pero a todos nos viene. Pero la diferencia es que aquellos que están fundamentados, aquellos que escuchan la palabra y la viven, hermano, nada de eso lo hace retroceder, sino que lo hace avanzar, amén, lo hace seguir adelante. Pero aquel que oye la palabra y no la hace, cuando vienen los ríos y los vientos, los problemas, las dificultades, nombre como usted quiera nombrarle, hermano, entonces comienzan a retroceder, comienzan a volverse atrás, porque lo que viven es una religión nada más. Descendieron lluvias, dijo el Señor, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, dice, y fue grande su ruina. ¿Por qué muchas personas usted las ve que solo viven en desgracia, hermanos? Y cuando le estoy hablando de desgracia, no vaya a malinterpretar, porque no solamente, no quiere decir que porque las cosas no nos vayan bien, es que nosotros no estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. No, porque vienen pruebas y dificultades a la vida. Eso Jesús lo dijo aquí, porque si usted nota el pasaje, habla, hermano, que los ríos y los vientos soplan con aquellos que oyen la palabra y la hacen, como con aquellos que oyen la palabra y no la hacen. O sea que tarde o temprano siempre, hermano, las tribulaciones y los problemas van a venir a nuestras vidas. Pero sabe que el resultado es diferente. Para los que aman a Dios, dice la palabra, que todas las cosas le ayuden para bien. Amén. Amén. Significa que aunque vengan problemas, dificultades, hermano, el Señor siempre nos da la victoria y nos ayuda para bien a nosotros. Amén. Para bien, para bien. Entonces Jesús habla aquí, hermanos, que al oír y hacer la palabra produce una vida estable, produce una vida segura, tanto emocional como espiritualmente.
Mire, si yo no conociera a Jesús, si yo no conociera la palabra y no solamente conocerla, sino vivirla, hermano, mi vida fuera totalmente diferente. Ahora pregúntese usted, ¿cómo sería su vida si usted no conociera la palabra y si usted no viviera la palabra de Dios? Usted puede tener el ejemplo de muchas personas, aún de su propia familia, hermano, la clase de vida que viven, porque no es que quizás no tengan conocimiento de la palabra, sino que no hay una vivencia, o sea, no vive la palabra, no hay una relación con Dios, amén. Porque Dios lo que quiere es que el hombre tenga una relación personal con Él, no una religión simplemente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros que tengamos una vida estable, tanto emocional como espiritualmente? El vivir la palabra de Dios. Amén. Es que nosotros la pongamos en práctica. Porque mire, el conocimiento sin llevarlo a la práctica es vano, hermano. Porque mire, hay personas que saben incluso más palabras que mí, como pastor. Tienen conocimiento. Usted va afuera y comienza a predicar y les quiere hablar. Ellos lo saben todo, hermano. Pero de verdad lo saben. O sea, conocen, leen la Biblia, conocen la palabra, pero no la ponen en práctica. Y usted ve la vida que viven, hermano, es una vida alejada completamente de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que ellos tienen nada más es una religión. No es una relación personal con Dios. Pero sabe, es triste que aún, hermano, dentro de las iglesias cristianas, que son cristocéntricas, cristianas, hermano, hay un montón de gente que lo que tienen es una religión también. Aleluya. Yo sé que no aquí, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Me siento feliz por eso, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces Jesús dice que al oír la palabra y ponerla en práctica, produce una vida estable, produce una vida segura, emocional y espiritualmente. Ahora le pregunto a usted, ¿siente usted que usted tiene una vida, hermano, estable? ¿Una vida segura, emocional y espiritualmente? Porque si usted no siente eso, entonces, hermano, es que está pasando algo. Probablemente a usted le hace falta poner en práctica, vivir la palabra de Dios. Porque una persona que vive, que tiene conocimiento y vive y pone en práctica la palabra de Dios, su vida nunca es la misma. Hay un cambio, hay una transformación, porque esta palabra es viva y es eficaz, dice la palabra. Es viva y es eficaz. Ahora, pero preguntémonos, hermanos, si un cristiano que se hace llamar cristiano no oye la palabra y no la hace, entonces, ¿de qué se está alimentando? Por eso es que como cristianos nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, para mantener una relación personal con Dios y poder mantenernos vivos espiritualmente, tenemos que estar constantemente, hermanos, escuchando la palabra, alimentándonos para que podamos tener una vida estable. Porque, hermanos, nuestra alma se alimenta no con las tortillas que usted se come, no con la carne que usted se come. No. La alma se alimenta con la palabra de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. En esta tarde, usted y yo estamos alimentando el alma. Aunque se sienta ahí un poquito queda con sueño, va, un poquito ahí como debilitado, o siente algún ruidito por aquí abajo, ¿verdad? En el estómago. Pero esa es su carne. Pero el alma se está alimentando. Amén. Se está alimentando. Se está alimentando. Por eso es que no podemos concebir, hermanos, que una persona se dice llamar cristiano y no obedezca a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros nos hacemos llamar cristianos y no obedecemos la palabra, porque aquí cuando Jesús dice el que oye la palabra y la hace, está hablando de escuchar y de obedecer la palabra. Amén. Y cuando usted y yo escuchamos la palabra simplemente y no la obedecemos, entonces comenzamos a vivir una vida religiosa, hermanos. Amén. Una vida religiosa y por lo tanto hipócrita también. Gloria a Dios. Buen inicio de culto en la iglesia, aleluya. No voy a decir mejor no hubiera venido, ¿verdad? Gloria a Dios. Sigue, sigue. Hasta la Hermano, mejor. es que mire, necesitamos vivir una vida cristiana. Amén. Amén. Necesitamos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, lo que nosotros tenemos es una religión. Y déjenme decirle que ningún religioso entrará al reino de los cielos. Porque si fuera, hermano, que por tener una religión yo voy a entrar al reino de los cielos, entonces todos vamos a entrar. Pero no es así. No es así. Tenemos que mantener una relación con Cristo. Gloria a Dios. Por eso es que es necesario escuchar esta palabra en esta tarde. Sí, amén. Por eso es que es necesario el poder predicar. Yo sé que estos mensajes no son populares, hermanos, hoy en día. Hay mucha gente que le huye a estos mensajes. En lugar de acercarse, mejor huye. Pero necesitamos, no se vayan, hermano, aleluya, no. Necesitamos, hermanos, escuchar esta palabra, porque hoy más que nunca, hermano, la iglesia necesita tener una relación íntima, personal con su Señor, amén. No una religión, sino una relación personal con Cristo, amén. En Mateo capítulo 23, miren los religiosos de aquel entonces, cómo Jesús los confrontaba, hermanos. Así como el Señor nos confronta hoy en día. En Mateo capítulo 23, versículo 23, miren cómo Jesús los confrontaba a los religiosos de aquel entonces. Y así hay muchos hoy en día también. Mateo 23, 23 dice, ay de vosotros, miren, este ay era un ay, hermano, de verdad. Era de advertencia. Ay de vosotros, escribas, fariseos, les decía, hipócritas. Mire cómo les predicaba el Señor. No, si ahora usted le llama hipócrita a la gente, ya no lo saludan cuando vas al púlpito. Bueno, ahora pues conste que solamente, ¿verdad? Así de lejito, le bendiga, hermano, ¿verdad? Se salvaron hoy, no. Entonces, mírenlo como dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, les decía hipócritas. ¿Por qué les decía así el Señor?
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, le dice, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es que hay religiosos que diezman y ofrendan también, hermano. Sí, amén. Y eso no crea que lo hace a ustedes o a mí ser cristianos solo porque diezmamos y ofrendamos. Si no somos misericordiosos, si no hacemos justicia. Porque eso es lo que el Señor le estaba diciendo. O sea, les dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Eso está bien, qué bueno que lo hacen. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Eso es lo que le dice más adelante. Ya va a ver. Le dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto, le dice, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, les dice, está bien que diezméis, está bien que ofrendéis todo, ¿verdad? De todo. Eso es necesario que lo hagas, pero también hace esto otro también. La misericordia, la justicia y la fe. Verso 24 le decía, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, le dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y les vuelve a decir la palabra favorita, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Es que mire, hermano, la religión así es. Ellos eran tan religiosos de que ellos tenían que limpiar y lavar bien los utensilios donde ellos iban a comer y iban a beber, porque ellos creían que al tener bien limpio todo aquello, ellos se iban a purificar, o sea, no se contaminaban con nada. Por eso ellos veían las cosas externas, pero más bien, hermano, Dios lo que quería, como Dios ve todo, Jesús veía que por dentro, hermanos, ellos estaban negros, hermanos. Así son los religiosos. Por dentro se ven impecables, ¿verdad? No, pero sí. Tienen una labia, una palabra. Bien vestidos, bien perfumados. Pero por dentro el corazón, hermano. Los religiosos de aquel entonces, hermanos, ellos lavaban todo, desinfectaban bien, y qué bueno, eso es bueno, ¿verdad? Para la higiene, pero no es lo más importante. Dice, fariseos, hay de vosotros, verso 25, fariseos y escribas hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, les dice verso 26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, le dice. Amén. Miren qué maravilloso, porque eso es lo que pasa, hermano, con la gente religiosa. Ellos quieren solamente lo externo, y Dios quiere de adentro para afuera, porque así es que Dios limpia, de adentro para afuera, amén. Si lo de adentro está limpio, hermano, entonces lo de afuera también lo va a estar, amén. Amén. Porque dijo el Señor que de lo que hay en nuestro corazón, de eso habla la boca. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Fariseos, les dice, ciego, limpia primero de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos,
Y otra vez la palabra aquí favorita, hipócritas les dice. Fue Jesús, no fui yo, hermano, así que no me mire así. Hipócritas les dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Y sabe a quiénes es que le estaba diciendo esto el Señor, hermano? No vaya a creer que era a Chepe Juan que estaba en la calle, no. Eran los religiosos aquellos que se creían que eran las eminencias de aquel entonces, que enseñaban la ley. Conocían, pero no hacían, no ponían en práctica. Entonces, ellos lo que vivían y lo que tenían era una religión. Por eso le dije que cuando usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, comenzamos a vivir una religión. Nos volvemos hipócritas. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Les decía fariseos hipócritas. Así también vosotros por fuera, les digo la verdad, os mostráis justos a los hombres, o sea, no ante los hombres justos, pero por dentro está lleno de hipocresía e inequidad, les decía. Oiga bien, por fuera se veían bonitos, se veían justos. Por eso, hermano, es que mire, lo más importante no es lo que usted piense de mí o lo que yo pienso de usted. Lo más importante es que Dios piensa de mí, que Dios piensa de usted, porque a usted yo lo puedo engañar, usted me puede engañar a mí. Yo lo veo aquí y dice, wow, qué hermano más espiritual, va, wow, mire cómo viene, no hombre, si hasta 2 Biblias trae, aleluya. Me huele bien, dice. No hombre, si este hermano viene aquí y de un solo, vaya, no se arrodilla así, sino que de un solo, ¡bum!, cae. Ay, no, hombre, si este hermano viene. Pero por dentro, ¿cómo anda? ¿Cómo andamos, hermano? Por eso es que Dios nos conoce, nosotros nos podemos engañar. Si la gente cuando veía a aquellos hombres con aquellos grandes trajes, hermano, tenían unos trajes especiales igual que los de ahora, grandes trajezones, va, con sus capotas así bien, su bastón, y no, hombre, cuando iban ahí viene, ¿verdad?, el reverendo, ahí viene el obispo, ¿verdad? Ahí viene el cardenal, ahí viene el apóstol, aleluya, el querubín, ahora ya, ahí viene, lo reverencian. Pero Jesús les decía, no, si por fuera se ven bonitos, no, si bonitos se ven las plazas, hasta de adorno tienen de las plazas, se ve bonito. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Les dije otra vez. Un montón de veces hipócritas les dije, hermano. Casi en todos los versículos aquí les dije hipócritas, hermano. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, les decía. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les digo.
Los religiosos no van para el cielo, hermano. Amén, así es. Por eso es que le digo, estamos viendo una vida cristiana verdaderamente. ¿O es una religión que tenemos? Eso es lo que digo, que los religiosos van para el infierno, dice. Amén. Y la gente le encanta. Mire, si ahora es día, si hasta las religiones están de moda, hermano. Ah, no, yo tengo mi religión. Por eso es que cuando usted va y le habla a una persona, yo les digo, yo no vengo a predicar una religión, yo vengo a predicarle de Jesús. De que tengamos una relación personal, porque el Evangelio de Jesucristo no es religión, hermanos. El apóstol Pablo lo definió de esta manera. Él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. No dijo, no me avergüenzo de mi religión. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Dijo, porque es poder de Dios. Aleluya. Amén. Poder de Dios, digo, para salvación. Amén. Entonces, ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos como iglesia, como cristianos. El Evangelio, hermano, de poder. Amén. Evangelio de poder para cambiar, para transformar la vida del ser humano. Amén. Ese es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Pero hoy en día no. Tenemos un montón de gente religiosa e hipócrita, como dijo Jesús. No lo digo yo, Jesús lo dijo. Amén. Yo lo estoy repitiendo. Amén. Amén. Yo solo soy el mensajero, no hay nada conmigo. Y sabe que hay un peligro cuando la gente se convierte en religiosa e hipócrita. También son supersticiosos, hermano. ¿Sabe qué es supersticioso? Superstición significa creencias extrañas a la fe y contrarias a la razón. También fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo también. Usted ha visto que en las iglesias hay personas que, como los que tienen una religión, son supersticiosos, ¿verdad? Que, por ejemplo, hermano, gente que dice, bueno, hermano, mire, yo tengo el Salmo 91 abierto en mi casa, ¿verdad? La Biblia la tengo ahí, tengo el Salmo 91, porque el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces tienen la Biblia abierta ahí en el Salmo 91. ¿Y usted cree que por tener el Salmo 91 ahí en su casa, ya usted va a estar bajo la sombra del Omnipotente cubierto? Esa es superstición. Amén. O sea, creencia de cosas que... Pregúntese primero, ¿está usted habitando en el abrigo del Altísimo? Porque hay muchos que quieren entrar y salir, ¿va? O sea, entrar bajo la cobertura de la bendición de Dios y viviendo en el mundo, haciendo las cosas del mundo. Podrá tener en todos los cuartos el Salmo 91 abierto, hermano. Pero eso de nada sirve. Amén. Tener la Biblia. Porque hay gente que de amuleto tiene la Biblia. En el carro anda una Biblia. Ahí en el tablero asoleando. La mujer quítela ahí porque la está dañando. Ahí está. Toda polvosa, pero ahí está. Y está polvosa, ¿sabe por qué? Porque no se lee.
eso es superstición. O sea, yo puedo andar la Biblia allí, solo porque la tengo ahí, va. Y me la pongo aquí y dice, ay, la tengo en mi corazón. No. Gloria a Dios. ¿Y de qué sirve si no la vivo? ¿De qué sirve si la oigo y me olvido? No la pongo en práctica. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, hay muchas personas que, como son religiosos, son supersticiosos, hermano, entonces le dan énfasis a esas cosas, amén. Por eso es que superstición significa creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Por eso es que vemos hoy dentro de las iglesias, hermano, porque como son supersticiosos, ¿verdad?, tienen una religión. Por eso le digo y le repito otra vez, es creencia extraña a la fe y contraria a la razón. También fe desmedida o adoración excesiva respecto de algo. Por eso es que usted la ve ahora que la gente, hermano, sale con tanta cosa. Usted la ve ahí en YouTube, ¿verdad? Cuando la gente comienza a hacer rituales extraños dentro de las iglesias, hermano. Salen con sus chicles ungidos, ¿verdad? La manguera ungida, bañando todo, ¿va? Recibe el fuego, el agua viva del Espíritu. Soplando fuego ahí, porque el fuego de Dios, y salen ahí, ¿verdad? Ungidos del Espíritu. Esa es una religión. Son religiosos. El Espíritu Santo es Dios ordenado, hermano. Amén. Y por eso que usted ve a la gente que caen saltando ahí, va, gritando, revolcándose en el piso. Eso es una religión. Y no que no creamos a la unción del Espíritu Santo, ¿cómo no? Pero el Espíritu Santo es Dios ordenado. Amén, así es. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no lo va a tirar, hermano, que usted se vaya y se pegue con la espalda ahí en ese. Como una vez yo vi a alguien aquí, pero no es el culto de nosotros, fue que nos invitaron, no vaya a pensar así. Estaba aquí el predicador, hermano, y de repente yo estaba ahí. Sara el juego. Lo vi que sacó un pañito negro y era negro para colmo. Y comienza a ungir a los hermanos. Ponerles el pacto, hermano. Y le puso un empujón que la salió saltando que fue a pegar a él en la silla. Con la espalda. Comencé a reprender el demonio yo, hermano. Pero ¿usted cree que ese es el Espíritu Santo de Dios que lo va a tocar a usted y que va a caer ahí? No. Un hermano de un prensón de dedos ahí va. Pero mire cómo es la religión, porque mire, la gente anda buscando eso, el religioso anda buscando eso. Usted sabe que el énfasis de Jesús no fue tanto en los milagros, hermano, sino que el Señor lo que está, hermano, interesado más es en salvar nuestra alma. Amén. Nuestra alma, porque eso es lo más preciado. Por eso es que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, amén, para salvarnos, para redimirnos del pecado, de la condenación eterna, hermanos. Amén. El énfasis de Jesús fue en las cosas internas del corazón, no tanto en las cosas externas, porque como ya leímos, hermano, Jesús dijo, limpia primero lo de adentro, amén, porque si está limpio de lo de adentro, entonces todo lo de afuera va a estar limpio, amén, porque de la abundancia del corazón, de eso habla la boca, de ahí es que salen los malos pensamientos, los homicidios, la lascivia, toda clase de pecado, de maldad, hermano. Amén. En Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, oiga bien, sobre todos los demonios y para sanar
enfermedades. Y dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando fueron y regresaron, ellos venían maravillados, hermano, de cómo los demonios se sujetaban, de cómo los enfermos sanaban. Dice en el capítulo 10 de Siempre de Lucas, versículo 17, mire el énfasis de Jesús, miren lo que estaba interesado en Jesús. Dice, volvieron los 70 con gozo, venían hermanos gozosos porque habían visto milagros, prodigios. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les dijo. Eso no fue nada, les dijo. He aquí, le dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Miren la potestad. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Verso 29. Pero no regocijéis, les dijo, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. ¿Y sabe por qué dijo Jesús eso? Porque en Apocalipsis dice que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado y fue echado al lago de fuego, hermanos. En otras palabras, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, hermano, ese va al infierno, es lo que dice la Biblia. Entonces, mire la importancia, es, hermano, la salvación del alma. El énfasis de Jesús fue más en salvar al perdido. Porque tarde o temprano, por cualquier circunstancia, nosotros un día ya no vamos a estar sobre la faz de la tierra. Por cualquier razón, llámese como se llame, Dios nos va a llamar a su presencia. Pero lo importante es que nuestra vida esté asegurada en las manos de Dios. Amén. Amén. Hermanos, es que mire, la religión, ya para ir terminando, es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios y obtener el favor de Dios. Esa es la religión. El religioso cree que él necesita mérito para obtener el favor de Dios. Esa es la religión, ese es el religioso. El religioso busca, se esfuerza, hacer algo para poder acercarse a Dios. Mire este pasaje, vamos a leer este pasaje en Hechos, capítulo 17, verso 16. Ya ni sé cuánto tiempo llevo ya, hermano, pero una media hora más, ¿verdad? Hechos capítulo 17, verso 6. Miren los religiosos. Lo que dice la Biblia, Hechos 17, capítulo 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús,
y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos, dicen, los atenienses y los extranjeros residentes de ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Oiga bien lo que estaba diciendo. Mira, hermano, estos hombres ahí tenían dioses hasta tirar para arriba, como se dice. Pero estamos hablando de dioses con D minúscula, ¿verdad? O sea, un montón de dioses que a ellos habían creado, habían formado, que decían: este es San este es San el otro, este es el San el otro, ¿verdad? Y tanto San, ¿verdad? Que le pedían y le hacen milagritos y favores supuestamente, ¿verdad? Entonces, ellos eran religiosos. Verso 23, miren lo que les dijo: yo, un siervo, les digo que son muy religiosos ustedes. Esa es la religión. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, oiga bien, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Oiga, mire. Es que mire, hermano, los atenienses eran tan religiosos que ellos tenían toda clase de ídolos ahí en sus altares. Ya más o menos usted sabe, hoy en esta época también hay muchos altares, muchos lugares que están llenos de ídolos, ¿verdad? Y que supuestamente están, ¿verdad?, figurando una divinidad, ¿verdad? Que Dios reprenda al diablo, amén. Amén. Porque esa es pura religión. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Yo observo que ustedes son muy religiosos. Y de tan religiosos que eran, digo, bueno, también al Dios no conocido, ¿verdad? Hay otro Dios ahí que no lo conocemos. Entonces el apóstol Pablo, cuando observó eso, les dijo: mire cómo les habló el apóstol Pablo. Vi una inscripción, les dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, les dijo el apóstol Pablo. A ese que ustedes no conocen. Veo que son religiosos. Aquí tienen a muchos, ¿verdad?, dioses aquí en sus altares. Pero yo vengo a predicarle a ese que dicen que no conocen ustedes. Y les dijo: el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y miren cómo les dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Usted no necesita que le vayan a poner ahí, ¿verdad?, o le vayan a encender una candelita, ¿no? No, no digo. Si le hace un milagrito, tampoco tiene que ir allá a pagarle una ofrenda, porque le es milagro. O sea, como quien dice: mira, aquí te estamos pagando, ¿verdad?, el milagrito, así que puedo seguir con mi vida. No hay problema, ya te pagué. ¿Se acuerda usted cuando iba allá a su cantón, va? A pagar allá la Reina de la Paz, la penitencia ahí, a pagar la ofrenda que dijo que le había prometido, ¿verdad?, a la Virgencita o al Santito. El apóstol les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, no necesitan ni que lo carguen, ni, no. Él les ha dado vida a ustedes y a nosotros. O sea, Él es el que da el aliento de vida. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente les dice, no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, oiga bien lo que le dice, y me encanta esto. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante, le dijo, a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre, le dijo. O sea que le digo, mire, todos esos muñecos de barro, de oro, de plata, todo lo que tienen aquí, eso no sirve, le digo. Ese Dios todopoderoso, al Dios no conocido, aquel que ustedes no conocen, que yo se los voy a predicar y los voy a presentar ahora. Leámoslo, hermano, aleluya. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, les dice, que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado, les dice, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira, hermano, y qué triste es ver a tanta gente con su religión, hermano. Encendiéndole candelitas a este y al otro y teniendo ahí su muñequito de barro, ¿verdad? De plata, por muy fino que sea, de oro puede ser. Sigue siendo un ídolo. Usted lo que está viviendo y tiene usted es una religión. No es una relación con Dios. Por eso es que el apóstol les dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata. Y qué tremendo es la persona cuando es religioso, está cegado de tal manera, hermano, que usted lo ve en nuestros pueblos, incluso aquí mismo en esta nación, que supuestamente están avanzadas, ¿verdad? Hermanos, vemos a gente, hermanos, que de rodillas caminan a postrarse en una imagen, hermano. Mire, viajan kilómetros y kilómetros para llegar de nuestros países, van a otros países a ver supuestamente, ¿verdad?, a la Virgencita o al Cristo no sé qué, y a este y al otro, hermano. Esa es religión nada más. Yo sé que algunos más allá están criticando, ¿verdad? No estoy criticando, estoy predicando la palabra. Eso es lo que la Biblia dice, no es lo que yo digo. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En México hacen un día de la Virgen de Guadalupe, miren, los artistas, los famosos y todo llegan a cantarle a la imagen que está ahí. No es a la imagen. Claro que sí, si ahí te van. ¿Y cómo lo van a negar por televisión y todo lo sacan? No, dice, no hombre, si ahí se van a postrar y ahí está, dicen, ahí está la Virgencita. Eso es lo que hace el religioso. Y no es que tengamos nada en contra de la Virgen María, no. La Virgen fue una mujer santa. Amén. Pero esa santidad le sirvió a ella. Era santa porque tenía una relación personal con su Dios. Amén.
así como usted y yo la podemos tener hoy en día. Amén. Amén. Por eso es que la Biblia nos llama a nosotros santos, amén, que somos apartados para Dios. Nosotros podemos vivir una vida no religiosa, sino una vida, hermano, cristiana en santidad, una vida, hermano, de acuerdo conforme a lo que Dios ha dado escrito en su palabra, tener una relación estrecha con nuestro Dios, amén, a ese Dios vivo, el cual nosotros no lo vemos, pero podemos sentirlo a través de la presencia de su Espíritu Santo que ha sido derramada en nuestros corazones. Por eso es que es tiempo, iglesia, de que vivamos una vida no religiosa, sino una vida cristiana, una vida íntima de una relación con nuestro Dios. Amén. Como le digo, venir a una iglesia no lo hace ser cristiano uno. Tener una Biblia no lo hace ser cristiano uno. Es necesario obedecer a la palabra de Dios. Amén. Es necesario que nos volvamos a Dios verdaderamente. Si usted en esta tarde que me está viendo, usted quizás está viviendo no una relación, sino una religión. En esta tarde, usted puede comenzar a tener una relación verdadera con Cristo Jesús. A ese Dios que no necesitamos tener una imagen para decir Él es, no, Él está ahí en su corazón. Dios quiere que usted sea la habitación de Él. ¿Y sabe cómo se logra? Recibiendo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús y lo confesamos con nuestros labios, reconocemos que somos pecadores. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor lo limpia de pie a cabeza, de adentro hacia afuera. Le cambia su corazón, lo limpia de todo pecado. Y usted se viene a convertir en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios viene a morar a su vida. Y desde ese momento usted siente la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios llena todo su ser. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquí no hay personas que no sean cristianas. Gloria a Dios que todos los que estamos aquí en esta tarde. Pero si usted ahí, que usted que me está escuchando, todavía no ha recibido a Jesús, en esta tarde yo le invito a que reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Comience a caminar una vida cristiana, una relación con Jesús. Porque probablemente los que tienen una religión, en esta tarde el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Él nos habla. Y si Él le ha hablado en esta tarde, es porque Él quiere que usted tenga una relación personal con Él. La religión no lo lleva al cielo. La religión nos lleva al infierno conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que en esta tarde yo le invito a que comience a tener una relación con Jesús. Si usted desea hacerlo, solamente repite esta oración conmigo en esta tarde. Padre, te doy gracias. Gracias por Jesús. Gracias porque Él murió en la cruz para perdonar mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que lo que he vivido es una vida de religiosidad, pero no una relación íntima contigo. Me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón y recibo a Jesús como mi único
y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, para poder caminar de la mano contigo, tener una relación íntima contigo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Gracias por salvarme. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios en esta tarde. Gloria a Dios, Por la aleluya. bendición que el Señor nos ha dado de poder estar en su casa. Si en esta tarde hubiera alguien aquí en medio nuestro que necesita reconciliarse con el Señor o que quisiera aceptar a Jesús, usted bien puede hacerlo también. Si hubiera alguien que todavía no ha aceptado a Jesús o que quisiera reconciliarse, esta es la oportunidad que Dios le está dando para que pueda hacerlo. Gloria al Señor. Si no hay, entonces damos gracias al Señor por la bendición que nos ha dado. El jueves vamos a estar acá, hermanos, con ayuda del Señor. Siempre los mismos protocolos que tenemos, ¿verdad? Guardando, ¿verdad?, la distancia. Y vamos a hacer la oración siempre el martes, ¿verdad? Mañana también por teléfono hasta que todo ya se normalice, ¿verdad? De ahí vamos a tener los cultos, vamos a tener la oración también. Así que el jueves, ¿qué les parece si lo hacemos a las 7, hermanos?